Y qué bueno es estar juntos delante del Señor. Tuvimos un campamento muy glorioso, de mucha edificación. Ayer estuvimos haciendo el análisis un poco con los hermanos. El lugar no era el más apropiado, pero el Señor nos habló y la riqueza que Él puso en ese ambiente para nosotros fue de gloria, de edificación, para nosotros fue de aliento, de ánimo, de poder mirar la vida, las cosas bajo la cruz de Cristo, o al alero de la cruz de Cristo. Y sobre lo mismo, te recuerdan el versículo que nos sirvió de lema, ¿verdad? Estaba en Gálatas, capítulo 6, verso 14. Y esta mañana yo quisiera compartir con ustedes algo vinculado con esta porción de la Escritura, un poquito basándonos en él. ¿Lo encontraron, hermano? Gálatas 6, 14. Dice así la palabra del Señor. 6, 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ya esa expresión, por lo que estuvimos escuchando en el campamento, ya parece ser una contradicción en sí misma. Porque nadie podría tener la actitud de enorgullecerse, que sería una forma de entender gloriarnos, en un espectáculo como nos describieron los hermanos antes de participar de la cena, tan macabro. Pablo está diciendo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto la cruz asume una comprensión que tenemos que explorarla para entender por qué lo estaba diciendo de esta manera. ¿Qué cosa es aquello que le permite gloriarse en la cruz? Pero fíjense cómo sigue el mismo versículo después de lo que hemos leído. ¿Por quién el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo? ¿Qué quiere decir Pablo? ¿O qué está pensando? ¿O qué comprensión el Espíritu del Señor tiene para que Pablo nos declare una ruptura, una división, una separación entre él y el mundo? ¿Se fijan? Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y no solo, los matemáticos les gusta hablar de la doble implicancia, del mundo y nosotros, el mundo me es crucificado a mí, y yo soy crucificado al mundo. Qué interesante que el valor de la cruz también aparece contrastado plenamente con el mundo. Un pasaje, o sea, el mismo pasaje, pero en la Nueva Traducción Viviente, que nos puede ayudar para entender esta última frase del apóstol Pablo, porque en el mundo me has crucificado a mí y yo al mundo, lo dice así, en la versión NTV. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Y el interés del mundo por mí también ha muerto. Noten, hermanos, que lo que Pablo está mostrando aquí es que la cruz de nuestro Señor Jesucristo lo lleva a una comprensión
vinculada con su posición respecto del mundo. Ahora, la pregunta es casi evidente o casi obvia. ¿Qué es el mundo? Para que Pablo diga, el mundo es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué es el mundo? Y por cierto que la palabra mundo en la Escritura tiene varias acepciones o varios significados que tenemos que distinguirlos para efecto de poder aproximarnos a este texto, a esta manera en que Pablo también nos amplía la comprensión de la cruz para hacerlo bien. Obviamente que uno de ellos es el mundo como la cantidad de personas que viven en este planeta. Por ejemplo, cuando la Escritura dice, el mundo se va atrás de él. Y está hablando de las personas que estaban siguiendo a Jesús. Por cierto que el mundo también se refiere a la creación, al universo, a lo creado, cuando dice, por ejemplo, Juan, el mundo por él fue hecho. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho. Esta creación. Pero hay una comprensión de mundo, que creo que es la que está presente aquí, que tiene que ver con el sentido de cosmovisión. De hecho, la palabra mundo en el original aquí es cosmos. Y cosmos viene o se relaciona con un verbo que es cosmeo. De ahí viene una palabra que para nosotros es muy habitual, sobre todo para las hermanas, que es cosmética. ¿Qué es la cosmética? ¿Alguien quiere estudiar cosmetología? ¿O alguien estudió cosmetología? ¿Qué es? No, yo creo que tú no has estudiado nunca eso. Cosmeo, miren unos pequeños versículos, porque el verbo que se vincula con cosmos, con orden, aparece, por ejemplo, en 1 de Pedro 3:5. 1 de Pedro 3:5. Fíjense lo que dice, y mientras encontramos 1 de Pedro 3:5, les quiero mencionar que si bien la palabra no está traducida como mundo, o el verbo, tiene una connotación bien interesante. Pablo está hablando aquí en 1 de Pedro acerca de los deberes conyugales y está mostrando la manera en que las mujeres piadosas tienen que vestirse. Y fíjense en el verso 5, dice 1 de Pedro 3:5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. No aparece la expresión mundo ahí, ¿cierto? O el verbo. ¿Sabe cuál es el verbo? Ataviar. Qué extraño, ¿no? Ahora, otro pasaje que nos va a ayudar. 1 de Timoteo 2:9. 1 de Timoteo 2:9. Asimismo, que las mujeres se atavíen. Ese es el verbo cosmeo, que se deriva de cosmos. 1 de Timoteo 2:9. Asimismo, que las mujeres se atavíen. De ropa decorosa. Y el siguiente pasaje es Lucas. Lucas capítulo 21. Lucas 21, verso 5. Lucas 21:5 dice: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo. El verbo cosmeo, que deriva de cosmos, se puede traducir como adornar, ataviar, arreglar, ornamentar.
Y claro, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que hay un cosmos que uno pudiera resumirlo de esta forma. Lo que está bien armado, o adornado, o ataviado, o construido a partir de sus partes individuales. Es un ordenamiento que cuando uno lo ve, por causa de estar ordenado, entonces se ve bello, se ve adornado. Y de esto ahora sí podemos traducir qué es la cosmetología, el estudio de el ordenamiento de la belleza. Entonces, las hermanas se visten de modo tal que se vea armoniosa su manera de presentarse, ¿cierto? Se atavían o se adornan de modo tal que sea adecuado a lo que ellas quieren expresar, que se vean, comillas, bonitas o lindas, que se vean hermosas, que se vean bien arregladas, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Amén. Digan amén las hermanas, porque... Y cosmos, pero si una hermana, no sé, yo con metodología yo sé nada, pero si una hermana se pone un aro muy grande y después se coloca colores distintos, ¿qué van a...? Todo por sí mismo, todo separadito puede ser muy bonito, pero en el conjunto no se ve bien, ¿cierto? Todo se puede ver separadito, las joyas, el collar, los aros, el color de los ojos, los labios, el peinado, todo por separado puede ser muy lindo, pero en su conjunto puede causar puede estar todo como en una falta de sintonía o de armonía. Si no, pensemos en los momentos que cuando las esposas tuvieron que ponerse su traje blanco o se vistieron para ir y casarse. ¿Cuánto demoraron? Un día antes. ¿Y por qué? Porque procuran que todo el arreglo se vea armonioso, se vea todo ordenado. Y Pablo está diciendo que el cosmos es un ordenamiento de partes individuales que es atractivo. Pablo está usando la palabra cosmos en el sentido de, permítanme colocarlo con esta palabra que puede ayudar un poquito más, en el sentido de una cosmovisión, de una comprensión de un todo ordenado, argumentado, para lograr ciertos fines. Y cuando Pablo está procurando decirnos que la cruz marca una distancia irreconciliable entre él y el mundo, y entre el mundo y él, está diciendo que algo ocurrió en la cruz. Hay un hecho en la cruz respecto del mundo que lo hace a él irreconciliable con el mundo. ¿Lo ven, hermanos? ¿Lo notan? Algo ocurrió en la cruz. Hay un hecho en la cruz que, por supuesto, una gloria que tiene que ver con la limpieza de nuestros pecados, porque en la cruz Cristo nos sustituyó, pero también tiene que ver con la gloria de que fuimos incluidos en su muerte. Y también tiene que ver con lo ocurrido respecto de lo que Pablo aquí está llamando el mundo. Al punto que lo hace completamente imposible de alguna manera, de vincular, de relacionar. La cruz de nuestro Señor Jesucristo nos distanció de tal forma que es imposible volver a tener una comprensión, un conocimiento, una cercanía al mundo como lo teníamos antes.
¿Y sabe lo que ocurrió en la cruz? Lo que dice el apóstol Juan. Acompáñenme unos momentitos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Vamos a leer del verso 27 en un poquito adelante. Ahora, dice Juan 12, 27, está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Qué capacidad del Señor de expresar de manera tan correcta, bueno, Él es el Señor, por supuesto, pero uno no deja de sorprenderse de cómo Él se expresa en cuanto a lo que está percibiendo, en cuanto a lo que está sintiendo. Ahora está turbada mi alma, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y fíjense en el verso 30. Perdón, en el 31. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Es el juicio. Es el juicio de este cosmos. El cosmos se caracteriza, tiene 4 características importantes. La primera de ellas es que el cosmos se caracteriza por la unidad. La segunda, esta unidad se deriva de una norma que integra todas las cosas. La tercera, la belleza es un rasgo del cosmos ordenado. Y la cuarta, los seres humanos se hallan en una relación singular con el cosmos. Unidad es una manera de ver, de pensar, de comprender. Integración de todo respecto de esa manera de ver. Belleza, porque eso está ordenado. Y vinculación de todos los seres humanos con eso que está ordenado, llamado cosmos. Cuando Jesús estaba allí, previo a la cruz, en Juan capítulo 12, 31, dice: ahora es el juicio de este mundo, de este cosmos. Ahora, el príncipe de este mundo será, y aquí, permítanme decirlo, empezamos a explorar un poquito más, porque Juan está diciendo, este mundo en la cruz va a ser juzgado. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, o sea, este mundo tiene un príncipe. Y ya ahí todos sabemos quién es el príncipe de este mundo. ¿Y qué ha hecho el príncipe de este mundo? El príncipe de este cosmos. Proveer de una comprensión para los hombres que los mantenga bajo una integración, que los vincule a ella y que sea un todo ordenado que parezca bello, que parezca atractivo, que nos seduzca, que nos atrape. Una vez leyendo estos pasajes y procurando entender qué era el cosmos de una manera práctica, decía yo, Señor, ¿qué es esto que nos atrapa? ¿Qué es esto que nos hace comprender la vida de una manera respecto a la cual nos tenemos que entregar, nos tenemos que dar? ¿Qué es esto del cosmos? Y voy entrando a un mall y díganme si no es lindo ir a un mall.
y empiezo a ver las entradas del mall como grandes mandíbulas que nos van a tragar. Fue la experiencia más hermosa de ir a un mall. Porque cuando uno entra a un mall, que está todo ordenado, está todo bonito, está todo bello, está todo integrado bajo un solo concepto. Hay una unidad de pensamiento, todos te tratan bien, todos te ríen, pero ocurre todo allá adentro. Y ninguno puede salir de ese encanto. Entonces uno va por ahí y ve plasma gigante. ¿Y qué se imagina uno inmediatamente? Esto yo lo necesito. ¿Cierto? Esto, si yo pudiera ver el partido de Chile-Ecuador aquí, a Chile le iría bien. No, ya no puede más, ya está. Esto no hay caso. No vamos a hablar de eso. Está todo ordenado, todo es atractivo, todo parece bello, pero es una ilusión. ¿Y por qué? Porque el mundo fue juzgado. Porque aquello que nos quiere presentar este mundo está condenado en la cruz. Porque el interés que nosotros... Pensemos de esta manera, hermanos. Si yo supiera que va a venir un terremoto como el que tuvimos años atrás, ¿voy a ir a meterme en un mall? ¿Por qué no? Porque lo que viene va a mostrar lo que realmente hay. ¿Cierto? Si yo tuviese recursos y supiera que el banco donde están mis recursos va a quebrar, ¿qué hago? Los saco. Mi interés por aquella forma de economía desaparece. Mi interés por tuvimos en Argentina una situación muy compleja económica que se llamó el corralito. Y lo que ocurrió ahí fue que la gente que tenía sus ahorros de toda la vida no los pudieron sacar. Y eso fue porque la banca quebró completamente. Entonces la gente que no sabía, antes de que surgiera la noticia, ¿qué hacía? Iba y depositaba porque no sabía lo que venía. Pero la gente que empezó a captar qué iba a ocurrir, ¿qué hacía? Sacaba inmediatamente. ¿Por qué? Porque le perdí todo el interés a ese sistema, porque sé que está bajo juicio, sé que un día va a terminar, sé que un día se va a acabar. No voy a colocar todos mis recursos, todas mis capacidades o potencialidades o todas mis finanzas en un sistema que finalmente se va a destruir. Ninguno de nosotros lo haría en un sentido que, llamémoslo de esta forma, común, casi común. Si sé lo que va a ocurrir, si sé lo que va a pasar, si sé que aquello finalmente se va a destruir, ¿cómo yo voy a invertir en aquello? Y cuando Pablo está diciendo, porque en el mundo me he crucificado a mí, y yo al mundo, Pablo está entendiendo la sentencia que está sobre este mundo. Pablo está entendiendo que la cruz juzgó este mundo y que nada de este mundo se vincula con aquello que es propio de la nueva creación, que nos hace mirar este mundo y entender que este mundo perdió, voy a decirlo como lo trata de colocar un poco en la Nueva Traducción Viviente, perdió total interés para nosotros. ¿Por qué? Porque en la cruz el mundo fue juzgado. Y el príncipe de este mundo fue juzgado. Y todo lo que hace el príncipe de este mundo quedó en la cruz juzgado. Bendito sea el Señor. Porque, hermanos, ¿cuántas personas que llegan al Señor ya con años de vida? ¿A cuántas personas uno escucha lo siguiente? O de esas personas uno escucha lo siguiente: si hubiese conocido al Señor antes. No sé si lo han escuchado alguna vez.
si me hubiese encontrado, o si el Señor hubiese tenido una comprensión de Cristo antes. ¿Por qué tienen ese lamento? Porque invirtieron sus vidas en un mundo que estaba en ruinas, en crisis. Un mundo que oferta aquello que finalmente no se va a conseguir. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, este hombre que le empezó a ir bien y dijo: ¿qué voy a hacer? Voy a construir más granero, ¿cierto? Voy a invertir la vida construyendo granero. Y cuando tuvo muchos graneros, ¿qué le dijo a su alma? Ahora sí, alma mía, gózate, regocíjate y disfruta todo lo que tienes. ¿Y quién le dijo la voz del cielo? Necio. Hermanos, es una necedad invertir la vida para el mundo. Hermanos, es una necedad. Yo a veces pienso, sobre todo, en los hermanos más jovencitos, hermanos que son, bueno, y gracias a Dios por ello, hermanos que son muy inteligentes, que son muy dotados, que son muy capaces. Cuando comienzan a trabajar, cuando comienzan a desempeñarse en sus labores, ¿qué empiezan a notar la gente? ¿Qué empieza a notar la gente de esos jovencitos, de esas personas que son responsables, que son educados, que no andan en lío, que llegan temprano? ¿Qué empiezan a pensar? Oye, este está bueno para la empresa, ¿cierto? Oigan, no tiene mala vida, no andan en cuestiones extrañas, siempre tiene un carácter amable, es responsable, etcétera, etcétera. ¿Y qué empiezan a decir? Oye, este chico, esta niña, este sí que podría servirnos de harto. ¿Y qué le empiezan a hacer? Le empiezan a hacer las ofertas. Le empiezan a decir: mira, está la posibilidad de esto, ¿qué te parece? ¿Y qué le ocurre a esos jóvenes, a esas señoritas? El corazón se llena. Voy a tener la posibilidad de ir, no sé, de viajar tantas veces para este lado, de ir tantas veces aquí, de hacer esto, de hacer aquello. Y empiezo a cautivarme con esta idea. Y una vez que quedo medio cautivo con esta idea, empiezo permítanme decirlo de esta forma, sin tal vez un nivel de conciencia, me empiezo a entregar por eso. No sé si han escuchado a la gente: mi vida en la empresa. No sé si han escuchado a personas así. Esos dichos. Todo lo que tengo se lo debo a la empresa. Mi carrera, mi trayectoria. Eso, sí, ¿cierto? Sí. Mi carrera, mi trayectoria. He atrapado en este ordenamiento, esta comprensión que no le permite entender que aquello está condenado. Ustedes me dirán: hermano, no sea tan exagerado. Entonces, fíjense en un pasaje de Pablo en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 7. Versículo, voy a leer
el verso 31 y después vamos a leer un par de versículos antes. El 31 dice, la última parte, después del punto y coma, dice, porque la apariencia de este mundo se pasa. Estoy leyendo el verso 31, la última frase. Porque la apariencia de este mundo se pasa. La apariencia de aquello que nos cautiva, aquello a lo cual nos podemos entregar, se pasa. Entonces ahora leamos los versos 29 en adelante. Pues esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Queda poco, hay poco tiempo. Resta pues, y empieza a decir cosas un poquito extrañas que las quiero en la gracia del Señor mirar bajo esta comprensión que estamos dando. Resta pues, ¿qué cosa? Que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Bueno, ¿y en qué quedamos, hermanos? ¿No hay que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia? Mira, el mismo Pablo. Eso lo está diciendo en Efesios, aquí lo está diciendo en Corintios. Así que seguramente hay que tener una claridad. Los que tienen esposa sean como si no las tuviesen. Pero sigue en esta lógica de expresión o de comprensión. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Parece que aquí lo que está diciéndonos el apóstol Pablo, porque la apariencia de este mundo se pasa, es que no podemos tomar estas cosas legítimas como las finales de nuestra vida. ¿Cuál es la diferencia? Y me parece muy, muy claro entre comprar y poseer. Los que compran como si no poseyesen. O sea, no es lo final en la vida con todo lo glorioso que es. No es lo final el matrimonio cristiano. Momentáneo. Es por este tiempo. No es lo final nuestras lágrimas. A veces, hermanos, lloramos, tenemos aflicciones y toda nuestra vida es en función de esas aflicciones que tenemos. Y por cierto que pueden ser tremendamente duras y dolorosas. Pero ¿qué tal si le decimos a un hermano o a una hermana, los que lloran como si no llorasen? Qué dura esta palabra para el que llora. Pero qué liberadora, hermanos. Porque no podemos quedarnos en el llanto. Los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo, por cierto, hermanos, podemos viajar al Caribe, a un all inclusive, y coloquemos todas esas cosas tan bonitas. Pero ¿qué quiere decir como si no lo disfrutasen? Lo voy a poner de esta manera. Los que han podido viajar, a las personas en general que han podido viajar, lo único que hablan de qué es. Del viaje. Del viaje. Del viaje y pueden estar 1 hora, 2 horas hablando del viaje y quieren que uno le pregunte del viaje y quieren contar todo lo que ocurrió en el viaje, porque el viaje y el viaje y el viaje. Y por cierto, tiene que ser lindo, pero los que disfrutan de este mundo parece que se quedan en ese disfrute y no hay más para ellos.
¿Y sabes lo que terminan pensando? A mí me ocurrió, ¿sabes lo que terminan pensando las personas que hicieron un lindo viaje? Que hay que trabajar un año más para poder viajar de nuevo. Entonces vamos trabajando y juntando, porque la apariencia de este mundo se pasa. Con el respeto a mi esposa, por cierto, y me acompaña y ella sabe que yo amo a mi esposa. Pero no puedo vivir para mi esposa. Vivo para Cristo. Y por causa de Cristo me entrego a mi esposa. A veces las personas piensan así de la vida en común, en el matrimonio, y a veces ya ni se habla de matrimonio en la pareja. Ella me da tanto. Con ella estoy completo. Ella es el todo de mi vida. Eso va a durar 3 años. Bueno, 4. Para que no se rían tanto. 4. Cristo es el todo de mi vida. Aleluya. Y por causa de Él, quienes estamos casados y somos varones, por causa de Cristo, tenemos que amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Aleluya. Porque si yo estoy pensando de esta manera, ella me completa, ella me hace tan feliz, bueno, y cuando no ocurra eso, ya se me da todo el amor, si mi amor está fundamentado en lo que yo consigo. ¿Se fijan, hermanos? Entonces, cuando Pablo está diciendo los que tienen esposa como si no la tuviesen, es la misma idea, y permítanme reforzar esto con Lucas. Con Lucas capítulo 17, verso 26. Lucas 17, 26. Lucas está colocando aquí, dando las circunstancias en las que iba a ocurrir su venida, o la venida del reino, cuando fue consultado. Y miren cómo coloca estas señales, o estas descripciones, o estas características. Lucas capítulo 17, verso 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Muy bien. ¿Qué sigue diciendo el Señor? ¿Qué sigue diciendo el Señor? Comían. ¿Está malo comer? No. Bebían. ¿Está malo beber? ¿Qué más? Se casaban. ¿Está malo casarse? ¿Y se daban? Parece que ninguna de las cosas que ahí señala son malas en sí mismas. Pero miren, cosa que me llamó la atención mientras lo leía. El verso 28 dice, perdón, voy a terminar el 27. Hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Esa parte se puso fuerte. Ahora, 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Y uno iría aquí a hablar del homosexualismo, de la perversión, bla, bla, bla. ¿Y qué dice? Comían
¿Qué más? Bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Ya, hermano, procuremos interpretar bien entonces qué está diciendo el Señor aquí. Porque ni comer, ni vender, ni plantar, ni edificar, ni comprar son cosas. De hecho, nosotros vamos a salir de aquí y vamos a comprar, o vamos a vender, o vamos a tener actividades comerciales, vamos a salir de aquí y vamos a comer, capaz que hasta comemos algo aquí mismo. ¿Por qué el Señor lo pone como una señal? Como característica de lo que va a ocurrir cuando en el caso de Noé vino el diluvio y como en el caso de Sodoma y Gomorra vino el fuego del cielo. ¿Por qué lo colocan? Porque la gente vive para comer. La gente vive para comprar. La gente vive para vender. La gente vive para plantar. La gente vive para edificar. Y cuando están en esas actividades que parecieran legítimas, sin darnos cuenta, estamos en este cosmos. Y en ese momento vivimos para, y nos entregamos para, y nos dedicamos a. Y cuando el apóstol Pablo está diciendo, el mundo, yo no vivo para comer, yo no vivo para vender, no vivo para plantar, no vivo para edificar, yo vivo para Cristo. Aleluya. Y lo demás, hermano, miren los aves del cielo, miren los lirios del campo. Dios les da de comer, Dios los viste. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Buscar el reino de Dios y eso es aquello que nos debe colocar como prioridad de nuestra vida. Eso debe estar puesto porque entendemos que el presente siglo o la presente era desde la cruz, y en la cruz fue condenada, fue juzgada, el príncipe de este mundo fue juzgado, y todo lo que este príncipe de este mundo ordena, orienta para que la palabra del Señor no corra ni sea glorificada, todo aquello con lo cual atrapa a las personas, esa cosmovisión quedó juzgada en la cruz. Al punto que Pablo lo dice traducidamente o parafraseando, no tengo ni un interés en este mundo. Lo que no significa que no trabajemos, que no compremos, que no edifiquemos, que no plantemos, pero sí significa que la vida no está comprometida con aquellas cosas. ¿Amén? El que más desarrolla el concepto del mundo es el apóstol Juan. Pablo tiene otros muchos versículos en los cuales se refiere a este mundo, como a esta presente era, o a este tiempo. También está en Efesios. Pero Juan, hacia el final, desarrolla mucho este concepto, y Juan tipifica al mundo. Y nos dice lo siguiente el apóstol Juan: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Lo han leído, hermanos? ¿Amados? ¿Cuáles son las cosas que están en el mundo y que no provienen de Dios? Y Juan nombra 3. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Leámoslo mejor. En primera de Juan. Los deseos de la carne. Primera de Juan. Capítulo 2. Verso 15.
Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y nombra estas tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y tiene la misma sentencia del apóstol Pablo: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántas de nuestras decisiones, cuántas de nuestras aspiraciones, cuántos de nuestros sueños, cuántas de nuestras expectativas están enmarcadas en estas tres categorías que nombra el apóstol Juan? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Y con qué contrasta estos deseos? Con la voluntad de Dios. ¿Cuánto de nuestra decisión, de nuestra manera de resolver las cosas que vivimos, están alineadas con el mundo? ¿Cuánto de lo que nosotros, tal vez hasta de manera inconsciente, cuánto de lo que nosotros estamos decidiendo o estamos resolviendo o estamos procurando está alineado con esto que describe el apóstol Juan? Ustedes saben que trabajé muchos años en educación, sigo haciendo algunas pequeñas cositas en la Escuela de la Obra. A propósito de la Escuela de la Obra, inscríbanse en la Escuela de la Obra, ¿verdad? Para comprender bien la vida cristiana, clases que va nuestro querido hermano Roberto a contar de él. 3 de abril. Así que alentarle, hermano, a inscribirse. Bueno, ¿cuál es? Miren este solo hecho. Cuando un joven o una señorita tenía que decidir qué estudiar, tan simple, algo tan... ¿Cuáles eran los elementos que marcaban esa decisión? Y uno, al conversar con los chicos, yo tuve muchos años conversando con alumnos que estaban ahí, muchos de ellos hablaban del estatus que genera la carrera. Es decir, esta carrera, o tener un título que diga tal cosa y poder colgarlo en nuestra casa, nos va a dar una posición social que si no lo tuviéramos, no tendríamos dicha posición. ¿Cuántos de los chicos estaban influidos por eso fundamentalmente? O porque, comillas, aseguraban la vida estudiando una carrera porque ellos tenían los cálculos de cuánto iban a ganar al primer año de trabajo, al tercer año de trabajo, iban a asegurar la vida. Entonces, ¿cuál era mi conversación con ellos? Que nunca fue muy grata para ellos, y yo disfrutaba mucho la conversación. ¿Tú vales lo que dice un cartón? ¿Tú aseguras la vida con una cantidad de recursos? ¿Eso es la vida para ti? ¿Ese es el valor que tú tienes? ¿Eso define lo que tú vales?
Lo que no significa, hermano, por supuesto, que si alguno estudia una carrera que da prestigio social, la estudie, por supuesto. Y si alguno estudia una carrera que le permite tener un buen ingreso, por supuesto. Gloria al Señor por eso. No estoy diciendo aquello. Estoy diciendo que la decisión está marcada por estos elementos. Por ejemplo. Entonces, todo lo que tiene que ver con la decisión vinculada a los estudios posteriores a la enseñanza media, a la educación media, en gran medida está marcada por el cosmos, por este ordenamiento, por esto que nosotros vemos llena nuestros ojos, llena nuestros deseos, llena nuestros apetitos, y que finalmente lo único que queremos es la vanagloria de la vida. Cuando el Señor enfrentó a Satanás previo a iniciar su ministerio, ¿qué le dijo Satanás? ¿Recuerdan que lo probó en 3 cosas? Él le entregaba los reinos del mundo. Te entrego todos los reinos del mundo. Sí. A ver, esa oferta laboral está buena. Disculpen que lo banalice de esta forma, pero obviamente todo esto te daré si trago una verdad. todo esto te daré. Cuando tuvo hambre, ¿qué le dijo? Convierte estas piedras en pan. ¿Cierto? Cuando le hizo ver todos los reinos de este mundo. Cuando lo puso en un lugar, en el pináculo del templo, para que todos te vean. ¿Sabe lo que estaba haciendo Satanás en ese momento? Lanzando toda su artillería pesada contra Jesús. Todos sus mejores argumentos, razonamientos, su mejor comprensión, todo lo que había logrado construir y hermosear, y con todo lo que había logrado cautivar a los hombres y tenerlos en esclavitud, todo eso se lo estaba mostrando. Le estaba colocando toda esta como artillería pesada, pero en función de una cosa. Y siempre está, si ustedes después lo leen, siempre está esa única cosa que hace depender lo demás. Desobediencia. ¿No? Y como dice un amigo mío, y con esto termino, y cuando dice eso era de temer, porque le quedaba como media hora más. Pero él se lo dijo lo mismo. Ah, ¿se las contaste? 3 veces. Bendito sea Dios, hay que tener cuidado aquí. Miren, lo vamos a leer en Lucas. Lucas capítulo 4. El paralelo está en Mateo y Marcos, por cierto. Lucas capítulo 4, verso 3. Lucas 4, 3. Lucas 4:3. Entonces el diablo le dijo, y noten la manera que el diablo le habló a Jesús. Si eres hijo de Dios. ¿Cuál es el conflicto que está colocando allí el diablo respecto de Jesús? Lo está condicionando. Su identidad. Su identidad. Si eres hijo de Dios, si realmente eres.
Miren el otro verso, que también tiene la misma expresión. En el verso 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios. Lo que estaba haciendo, entiendo yo, Satanás aquí, era, en función de las categorías de este mundo, proveer la identidad de Cristo. En función, lo voy a decir de una manera que pueda ayudar un poquito más, en función del cartón que tenga yo en mi pared y que dice Cristiano Antonio Cerda Meneses, profesor de matemática y física de tal año, graduado con etcétera, ese soy yo. No me da la identidad eso. En función de lo que puedo conseguir, o de lo que puedo lograr, o de lo que puedo poseer, ¿ese soy yo? No. En función de lo que alcance, de lo que logre, de lo que pueda mostrar, ¿ese soy yo? No. Soy lo que Dios dice que soy. Aleluya. Amén. Soy lo que Dios dice que soy. Soy un hombre lavado por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Era un miserable y fui rescatado. Soy un hombre que Cristo alcanzó con su palabra. Soy un hombre que Cristo lavó con su sangre. Soy un hombre que Cristo sentó junto a él en lugares celestiales. Aleluya. Aleluya. Amén. ¿Y lo demás? Pasó. Ah, lo dijo muy bien. Y lo demás. Así que si alguien quiere estudiar medicina, esfuércese, estudie, coloque todas sus neuronas ahí, sacrifíquese, pero nunca pierda, que Cristo es el todo de su vida. Gracias al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. La cruz nos muestra que el mundo fue juzgado y el mundo para nosotros quedó crucificado. Amén. Qué hermoso y qué libre caminar de esta manera en este tiempo. Amén. Qué bueno caminar de esta manera en este tiempo presente. En lo que más agobia a los jóvenes, el mayor conflicto de los jóvenes en este tiempo es la identidad. Es responder a la pregunta: ¿quién soy? Y eso está afirmado en una cuestión que llaman los intelectuales, los filósofos, en el yo soberano. Decide quién eres. Y nosotros respondemos esta mañana: hágase tu voluntad. Amén. Y no. Bueno, gracias al Señor que pudimos ver en esta casi hora ya que el mundo está crucificado. Amén. El mundo ha sido crucificado para eso. Pero les dejo la tarea, porque tiene dos partes. ¿Cierto? La primera parte es: ¿por qué el mundo me ha crucificado a mí? Yo amo. ¿Cómo entender esa segunda parte? Entendemos bien tal vez la primera parte. El mundo ha sido juzgado en la cruz, el mundo ha sido crucificado. Pero la segunda parte, dale, Jonita, a ver. Que ya no servimos para el mundo. Ya no somos útiles para este mundo. Señor, guarda, hermanos. Amén. Por eso no se burlan. Una cosa extraña.
mostrando mayor interés por nosotros. Porque nos quiere cautivar. Y nosotros le decimos, no, tengo que atender a mi esposa. No puedo ir a jugar hoy día, tengo No puedo. No puedo trabajar todo lo que usted quiere. Porque sirva al Señor. Amén. ¿A quién le gusta Colo Colo? Levante la mano. ¿No? Ubican a este jugador bien conocido, que salió mejor jugador de América. Matías Fernández. Que sabía. Nunca Matías Fernández logró despegar como se esperaba que estuviese. ¿Y sabe qué explicación dio Claudio Borghi a eso? ¿Alguien la sabe? Los cristianos, como que perdió el sentido de ser el mejor del mundo. Se metió en la religión, Dios. O sea, Dijo, desde que se metió en la religión, perdió las ganas de ser el mejor. Y un futbolista, ser el mejor, como Cristiano Ronaldo, tiene que mirar a todos en menos. Tiene que... ¿Y él no? Mira a Messi, por favor, que viene 60. Messi argentino no puedo hacerlo. Mi esposa argentina, no puedo nombrar. No, es que lo perdí. Y me llamó mucho la atención. ¿Cómo dijo el cuerpo? Se metió en la religión. Se metió en la religión. Perdió las ganas de ser el mejor. Y era el mejor, por la religión. Así que eso, hermanos míos, la cruz marcó un punto de no retorno respecto a este mundo. Así que estemos contentos, felices con lo que el Señor nos da, agradecidos por lo que tenemos. Del mundo no esperamos, por no decir nada. Señor, gracias por la palabra de la cruz, que nos libra, nos socorre, nos guarda, nos salva, nos rescata de este mundo, para poder buscar las cosas que están arriba, las cosas del cielo. Que la apariencia de este mundo se desvanezca en nuestro corazón, en nuestros ojos. Que podamos comprar, que podamos disfrutar, que podamos poseer, todo está bien, pero que nunca nuestro corazón esté entregado a aquellas cosas. Siempre estemos, por sobre todas las cosas, conscientes de lo que somos en Cristo, conscientes de nuestra identidad en Cristo, que siempre estemos, frente a cada circunstancia que vivamos, siempre estemos claros en que el mundo fue crucificado para nosotros, y que nosotros, y que para el mundo no tenemos interés alguno. Permítenos caminar, vivir con este anhelo en nuestro corazón. Vivir para ti, Señor. Y como bien dijo mi querida hermana, muchas de las cosas a las que nos aferramos son basura. Señor Jesús, guarda nuestros corazones para honrarte en todo. Amén. Para la gloria de tu nombre. Amén.